especial de Semana Santa, de la última semana del Señor Jesús, de la vida del Señor Jesús, del podcast de Buenas Nuevas, en el cual estoy acompañado en el día de hoy por mi habitué, mi amada esposa Amanda, y también tenemos el gozo de poder compartir este tiempo con un hermano que se ha robado mi corazón, y muy especial para mí, que tenemos muchos años juntos, como hermanos, compartiendo el tiempo, y que ha estado en otro especial, sí, con el tema del Evangelio de Juan, hermoso, que es nuestro hermano Edward Guillermo. Amén. Seas tú bienvenido, mi hermano. Para mí un placer. Y para nosotros quisiéramos que tú fueras más habitué aquí a estar compartiendo estos tiempos con nosotros. Claro, en diferentes temas, ¿verdad? Sí, para mí también. Y vamos a tratar un poco. Tenemos un tiempo especial porque el tema que vamos a abordar es el tema de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y para poder iniciar, ¿qué le parece a ustedes si empezamos a hablar sobre el inicio del ministerio de Jesús? Que es en ese momento quizás cuando empezamos a ver el tiempo y podemos encauzar claramente el inicio del ministerio de Jesús y cómo termina la última semana. Muy bien. Así que, ¿qué le parece si hablamos cómo inicia, que fue en el bautizo que hizo Juan el Bautista en el río Jordán, que lo bautizó en agua, pero también fue bautizado en espíritu? Amén. Fue un momento muy especial. Muy especial. Muy particular. Sí, donde el Señor inclusive en los cielos declara, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Y fue la señal que le dio Dios a Juan cuando sí, le dijo, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Ese es. Ese es. Y ese día desciende esta paloma, posa sobre Jesús, se escucha la voz del Padre, y en un momento que Juan no pudo soportar. Así es. Y es interesante, Eduard, que, bueno, sabemos lo que pasó después. Fue llevado al desierto. Hubo un tiempo en ese desierto donde fue tentado por el enemigo 3 veces, pero el Señor lo venció. Amén. En esa tentación. Pero también empieza procesos posteriores que lo vemos en los evangelios, con diferentes vistas, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Pero es interesante entrar en este esquema especial donde Juan el Bautista, que era una persona muy especial, preparada enviada para preparar el camino del Cordero, ¿no? Decía que era importante que empezara a menguar para que el Señor, ¿verdad?, fuera creciendo y que su ministerio ya estaba en un proceso de finalización. Exactamente. Pero es importante, quizás, no sé si es bueno compartir esto, que hay, aparte de hablar de los apóstoles, habían dos discípulos de Juan que le cayeron atrás en buen dominicano a Jesús. Por eso mismo, porque él le dijo que cuando vieran esa persona que se fuera acercando, ¿verdad?, ese iba a ser el Mesías. Sí. Y Juan lo dijo directamente, le dijo, mírenlo ahí. Ahí viene. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Los muchachos, vamos a decir, si vieron esto y oyeron a Juan, y le siguieron atrás, iban calladitos. Jesús se voltea y los ve. Oh, ¿y ustedes? Y eran 2 discípulos. ¿Qué quieren? Sí, Le dije, ¿verdad? así inició todo. Y así inicia todo. Y posteriormente, pues lógicamente, Jesucristo era en esa época declarado como un maestro, era un rabí, o sea, tenía todas las particularidades en el pueblo judío de ser un rabí, es decir, un maestro. ¿Y los maestros qué tienen atrás? Discípulos. Los discípulos son personas que están alrededor del maestro para ser formados con el maestro y llegar a parecerse al maestro, ¿verdad que sí? O sea, esto es interesante. No son estudiantes o alumnos, son discípulos, son personas que deben emular al maestro. Haciendo un pequeño paréntesis, en esta cultura, el maestro era el que escogía a los discípulos. También. Aunque ellos lo siguieran, así es, él decidía, a ti te voy a enseñar. Y a ti te voy a enseñar. Porque tenía un fin, ¿verdad? Él quería prepararlos. Y el maestro era el que sabía para llevar la buena nueva. Y para qué. Exacto, sí. Exacto. ¿Y qué diferencia tiene lo de los discípulos con los apóstoles? Bueno, primero los discípulos eran personas que seguían a Jesús, que estaban siendo formados. Pero los apóstoles, como decía mi querido hermano Edward, son personas que Él los escoge. Jesús escoge a sus apóstoles. Y específicamente escoge un número especial.
12. que es 12, porque 12. tiene un número, el 12 tiene un tremendo significado a través de toda la Biblia. Y esos 12 son Aparece personas... 187 veces. Sí, wow. Y esas 12 personas pasan a ser de la intimidad del Señor. Y es a quien el Señor revela misterios que no le revela a los demás. Solamente a ese grupito. A ese grupito que vemos en la palabra de Dios, cuando ellos hacen algunas... le piden a Jesús que le expliquen más profundamente, como por ejemplo la parábola del sembrador. Sí. Que él le explica al pueblo, a aquellos en ese momento, a los que lo están siguiendo, pero a ellos le dicen, maestro, ven, explícame esto. Y entonces él explica y ese misterio de una manera mucho más clara. ¿Pero a quién? A esos apóstoles. A los escogidos. Que son los escogidos. Ahí hay algo que puede parecer extraño para muchos. Que Jesús le dice en una de esas preguntas, a ellos no les he dado conocer los misterios del reino de Dios. Exacto. Pero a ustedes sí. Por eso él los sacaba aparte y le explicaba las parábolas. Para que no quedaran ciegos de la verdad que él estaba tratando de transmitir. Sobre todo porque iban a ser fundamentos. Ellos iban a ser fundamentos. Y al ser fundamentos, ellos tenían que estar más solidificados en las verdades celestiales. Sí. Entonces, esto es importante. Miren qué interesante cómo ya estamos hablando de los discípulos. Había más discípulos, pero de esa cantidad de discípulos que eran personas que seguían a Jesús para ser formados, porque él era un maestro, él, y es importante que dice Eduardo, él elige, 12. selecciona 12 de ellos. Sí. Pero lo interesante es que toma 12 de ellos y uno de ellos, el que lo traiciona, Sí. pero él lo escoge. Sí. Es un misterio. Sí, Y hubo uno que lo negó 3 omnisciencia. veces, pero como quiera él, conociendo su corazón, siguió, ¿verdad? En amor, trabajando con Bueno, si el tiempo lo permite, ahí hay una lección maravillosa de cómo una persona puede prácticamente destruir a otra, en este caso a Jesús, exacto. negándole con maldición, con juramento, Y 3 veces. 3 veces. Y aún así, es como si Jesús no se inmutara en cuanto al amor hacia él. Amén. Siguió Así fue. amándolo, como Jesús mismo dijo, hasta el fin. Así fue. ¡Qué amor! Porque el amor de Dios no cambia. Eso es increíble. Y esto lo que muestra es la fidelidad. Y eso debe ministrarnos a nosotros. Nos debe ministrar porque es muy fácil leer la palabra. Y cuando es interesante, tú lees esa parte en la palabra, en los evangelios, y tú dices, wow, Pedro sí es bárbaro. No solamente 1, 2 y 3. Pero nosotros hemos hecho peor que Pedro. Peor que Pedro. Y sin embargo, Jesús amó a Pedro en esa circunstancia porque conocía también sus debilidades, Claro que sí. pero que él lo amaba intrínsecamente, como nos ama a nosotros. Que es una bendición que el Señor se revela en nuestras vidas y que nos llama, como llamó a esos 12 apóstoles, a ser parte de los coherederos del reino de Dios. Y que no fue es la única importante. imprudencia que cometió Pedro, ¿verdad? Porque que si tuvo temores cuando estaba caminando en las aguas, apartó los ojos del Señor y se tuvo los días. Cometió mucha imprudencia porque era rapidito. Sí. Ahí tendríamos Él que hablar era un poco. muy impulsivo, sí, él era. Ahí tendríamos que hablar el carácter ferviente de cada uno de ellos. Y en eso podemos hablar de los hermanos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Y su hermano Jacobo, que le llamaban los hijos del trueno. Del trueno. Imagínate tú el temperamento volátil que tenía Juan. Ese que escribió primera, segunda y tercera de Juan. Que escribió sobre el amor. Y que escribió sobre el amor y el evangelio del amor. O sea, es interesante cómo Dios toma algo, una persona, y la transforma. Yo creo que una de las cosas importantes de entender esto, porque es ver la transformación que el Señor ocasiona en la vida de las personas, de nosotros que somos imperfectos, y cómo Dios nos transforma paso a paso, a través de su amor, a través de la obra de su Espíritu Santo en nuestros corazones, que fue lo que hizo con cada uno de esos apóstoles. Señores, es muy fácil hablar de los apóstoles, pero hay que ver cómo murieron cada uno de ellos, sacando a Juan. El único pero hay que ver, no fue, pero los demás fueron torturados. Pero sin embargo, Juan tomó una pócima para ser envenenado y el Señor lo salvó. Se cuentan cosas fuertes de Juan. Sí. Y entonces, pero lo interesante de todo esto es cómo cada uno de ellos
estuvo dispuesto a morir de la forma que sea. ¿Te acuerdas cómo Pedro, cuando fue a ser crucificado, dijo, no, yo no soy digno de morir como mi maestro? No. Cabeza abajo. Bueno, y así pasó con otros, ¿verdad que sí? No me acuerdo bien si fue Tadeo que lo crucificó. Dijo, tampoco me crucifiquen en una cruz Andrés, X. No Andrés, sí. que me crucifiquen en una forma de X. No en cruz, sino en forma de X. Entonces, es interesante ver esto, cómo eso va mostrando cómo estas personas fueron transformadas y entregaron su vida. Esa entrega de la vida es lo que demuestra el verdadero cambio, el nuevo nacimiento que se operó en ellos. Porque la fe que tuvieron, es decir, se dice que los galileos, y 11 de ellos eran de Galilea. Sí. Solamente Judas era de el Iscariote. Sí. Y esa gente de Galilea se dice que eran gente así, muy apasionado, muy efusivos, fácil de discutir. Fervientes. Sí, o sea, no solo Pedro. Lo que pasa es que Pedro sobresalió demasiado, pero ellos todos eran así. Sí. Entonces, cambiar esta gente, bueno, mira la expresión de uno de los líderes religiosos, decía, y de ahí puede salir algo bueno. O sea, eran consideradas gente que no servían para nada. Tocaste un punto importante. ¿Qué fue lo que tomó el Señor? ¿A quiénes eligió? Los menospreciados del mundo. Y lo dice así mismo la palabra. Lo más vil. Lo débil del mundo. Lo débil. O sea, es interesante entender que el Señor tomó a estos hombres y también de dónde venían. Esos primeros 4 que eligió. Recaudador de impuestos. No, y los primeros 4 eran pecadores. O sea, a Pedro y a su hermano, a Juan y a su hermano, lo sacó de pescadores y le dijo, venga que yo te voy a hacer pescador de hombres. Estaban remendando sus redes, estaban en su oficio. Cuando él le dice, síganme. Exacto. Dejándolo todo, lo siguieron. Y todo exacto, eso es otra de las cosas que cuando tú lo ves Pedro y dices... incluso era casado. Sí, tenía su esposa. Pero lo interesante de esto es ver cómo responden al llamado sin cuestionar. O sea, esto es interesante. Es decir, que es irresistible el llamado de Dios. Totalmente. Al corazón de un hombre. Totalmente. Entonces, y eso lo estamos viendo en la lista de los apóstoles. Ahora, yo creo que es prudente, si le parece bien, que mencionemos cuáles eran los 12 apóstoles. Sus nombres. Sus nombres. Y aquí yo tengo un cuadrito muy interesante. Sus nombres, ¿verdad? Y yo traje un cuadrito muy interesante de las listas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Primero en Mateo, capítulo 10, en el versículo 2 al 4, tenemos esta lista. Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, Simón y Judas el Iscariote. Pero en Marcos capítulo 3, versículos 16 al 19, tenemos Simón, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Tadeo, Simón y Judas el Iscariote. Continúo con Lucas. Sí. Lucas capítulo 6, versículo 14 al 16 dice, Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Simón, Judas. ¿Hay algún cambio de nombre? Sí. ¿Verdad que sí? Y Judas el Iscariote. Aquí ya estamos hablando de 2 Judas. ¿Ok? Entonces, después en Hechos capítulo 1, versículo 13, dice Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón y Judas. Ya no está Judas el Iscariote porque ahí estaba hablando de los 11 discípulos, ¿verdad que sí? Y después entonces viene el nuevo. El nuevo. Y hablemos un poco de esa selección del nuevo. Sabemos que Judas el Iscariote, pues después de haber entregado a Jesús, que lo dice la palabra, ya lo traicionó eso. Sí, botó las monedas y fue a un árbol y se ahorcó. ¿Verdad que sí? Bien. Entonces, como quedan 11, necesitaban completar. Ahí se ratificaba que eran 12 que el Señor quería, ¿verdad? Sí, porque es un número importante y es simbólico en todo el proceso. Y entonces, ¿ahí qué pasa, Edward? ¿Cómo los seleccionan? ¿Cuáles son las condiciones
que tenía que tener la persona para poder ser designado como apóstol. El apóstol Pedro lo menciona ahí en Hechos. En Hechos. Ahí en Hechos, y aquí vamos a buscar esa creo que tú la tienes ahí, en esa parte de Hechos, creo que 1.12, ¿no es? Vamos a ver, 1.20 me parece a mí que es en Hechos 1.20. En Hechos 1.20, si lo puedes poner en pantalla. Exacto. Déjame buscarlo. Es esa. En lo que se busca la lectura, es bueno que nuestros oyentes vayan tomando en cuenta que cuando estén leyendo los evangelios, se van a encontrar con nombres como Pedro, Cefas, pero es la misma persona. Simón, Pedro, Cefas, Simón, la misma persona. Cefas era en arameo y Pedro en griego, ¿verdad? Que significaba roca. Roca. Tienen que ir asociando. Mira también algo bonito. Felipe y Bartolomé siempre o casi siempre aparecen uno seguido del otro. Sí. Porque parece que ellos eran muy amigos. Sí. Felipe fue que buscó. Acuérdate que a Felipe Natanael fue o Bartolomé. que Bartolomé. El que buscó a Felipe le dijo, y cuando Jesús vio a Natanael, le dijo que era un israelita verdadero. Sí. Wow, y en él quedó prendado el mismo ahí. Pues vamos a ver qué dice. Lo buscó Andrés, su hermano, ¿verdad? Emocionado. Sí. Entonces, en 1.20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Ahí está hablando del espacio que se había quedado, ¿verdad que sí? Perdón, pastor. En el 21, sí. Fíjese que él está leyendo es una palabra profética. Sí, sí. De lo que iba a suceder con Judas y que había que escoger a alguien en su lugar. Sí, exactamente. Y esto es importante porque la Biblia es profética. Y entonces gran parte del Nuevo Testamento, sobre todo Jesús, siempre habló haciendo referencia al Antiguo Testamento para que se viera que se estaba cumpliendo las palabras proféticas. En él se estaba cumpliendo todo lo que la Escritura había dicho. Exactamente. Amén. En el 21 dice, es necesario pues que de estos hombres, lo voy a leer con calma, ¿verdad? Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, quiere decir que estamos con Jesús. Sí. Ellos tenían que estar compartiendo con Jesús en todo su trayecto de su ministerio. De su ministerio. Fueron 3 años, exacto. Ya el 22, ¿verdad? En el 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Óiganme bien, desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Todo el tiempo, es el ministerio completo. Sí. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Wow. ¿Verdad que sí? Wow. De su resurrección. Wow, sí. Eso es importante, eran testigos de la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo se presentó delante de ellos. Dice la Escritura que por 40 días. Por 40 días compartió con ellos. Wow, qué cosa más hermosa. Y entonces dice, y señalaron a 2. O sea, presentaron a 2 hombres que tenían esa condición. Sí. ¿Correcto? A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Y a Matías. Y entonces dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 es escogido. Y es el Señor que escogió a Matías. Y esto es importante porque ahí se conforman nuevamente los 12. Tiempo hermoso. Y los apóstoles, aunque tuvieron, y tú te acuerdas cuando lo enviaron, el Señor le encomendó, vayan y echen fuera demonios. Y entonces se le dio una situación que hubo un demonio que no pudieron echarlo. Y entonces Jesús le dice, ¿hasta cuándo? Eso es con ayuno y oración. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Es decir, el maestro le dice a los discípulos en este momento de esos apóstoles, ¿ustedes cómo es posible? O sea, estaban en formación. Sin embargo, luego de Pentecostés, ¿qué pasa? No, ya hay que hablar de otros discípulos. Ya no es lo mismo, ya no es igual. Exacto. Ya tienen el poder. Ya están revestidos del poder y la autoridad. Que fue lo que dijo Jesús cuando ya se iba, ¿no? Había levantado ya se había fortalecido su fe después de la ascensión del Señor, ¿verdad? Ya todos esos apóstoles se habían fortalecido porque lo habían visto en la resurrección. Y sí. Las palabras de Jesús, cuando él le respondía, en una ocasión le dijeron, que ¿por qué no ayunan tus discípulos?
Sí. Le decía, porque yo estoy aquí. O sea, no es necesario que ellos ahora estén ayunando. Yo estoy aquí. Exacto. No Y en tienen su que hora- estar ayunando para que yo haga. Él Sí, estaba ahí sí, con sí, ellos, yo lo estoy guardaba. haciendo. Cuando se estaban comiendo las espigas. En la, También. sí, en la oración de Juan 17, Jesús le dice al Padre, ninguno se perdió, sino el hijo de Todos los que- perdición. sí. Porque Todos yo los que me guardé, entregaste. lo que me entregaste, yo los guardé. Amén. Entonces, los discípulos, mientras estaban con Jesús, ellos solos no iban a tener fuerza para nada. Jesús los guardó. Ahora, Jesús les ofreció, le anunció, le prometió que enviaría a alguien que iba a estar con ellos y en ellos. Diferente a como estaba. Jesús estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Exacto. Pero va a ahora le mandar iba, el Consolador. le iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Acuérdate que el Amén. Señor dice, porque nosotros moramos en ellos y ellos moran en nosotros, Sí, que son los hijos, ¿verdad? sí. Entonces, ahí están llenos de poder, de unción. Y ahí ellos venían a hacer el propósito del fundamento, A cumplir su ¿verdad? La piedra y la roca que sustentaba todo era Jesús, es Jesús. Correctamente. Y entonces ahí vienen 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles, y sobre eso se construye. Pastor, usted está diciendo algo y no sé si lo está tomando en cuenta. Jesús es el fundamento. Claro. La piedra angular. No Pedro. No, No. Pedro, no, para nada. No. Fíjese, Que es una los confusión. 12 apóstoles, no Pedro solo, los 12 apóstoles conforman esos fundamentos. Sí, porque siempre se ha querido hablar de Pedro, Por el nombre. extrayéndolo de una cita bíblica, Pedro, y Tu sobre hermano. esta piedra edificaré mi iglesia, pero se refería a Jesús la piedra. Claro. Exacto. Entonces, esto vuelve a establecer más claramente lo que en aquel momento pudo haber sido una confusión. Sí. Aquí no es una confusión, porque se habla y siempre dice que Jesucristo es la piedra angular. Entonces, Exactamente. no podemos En eso no hay no podemos distorsionar diciendo que Pedro es la roca de la iglesia, porque no es así. El fundamento, la base, la piedra angular, cuando se dice piedra angular es la base sustentar, que sustenta todo lo que se construye arriba. Y no puede ser un hombre, no, No, puede ser para nada. un No, apóstol, no puede ser es, un cualquiera. es Cristo. Cristo Jesús. Cristo. Aunque dicen que Pedro era su discípulo predilecto, como su amigo. Nadie era predilecto. Habían tres que se No, consideraban, que se consideraban más cercanos, cercanos, que es diferente. exacto. Que era Esa es la Pedro, palabra. Juan y su hermano. Y Jacob. Pero realmente es como dice, cada uno tuvo un rol que cumplir. Exactamente. Y en ese sentido es interesante también ver en los hechos, hermanos, ver en los hechos la transformación cuando en Hechos, en los primeros 6 capítulos, Pedro y Juan adoptan, me gusta lo que tú decías cuando decías, su temperamento intempestivo, que eran en ese sentido, y ellos utilizaron, el Señor utilizó ese carácter que ellos tenían, ¿para qué? Para promover el Evangelio, Que las tomaran la buenas nuevas. iniciativa y arrancaran. Y llegaron así, que eran hombres, porque esto es lo interesante, cómo Dios los toma a ellos y se glorifica en las debilidades de ellos, porque eran pescadores. Pescadores de redes, que lo que sabían eran de redes, pescadores. Y cuando se enfrentan, A ese cuerpo político y religioso de los fariseos y los escribas. exactamente, que estaban formados teológicamente y que sabían de palabra lo que tú te imaginas, Sí. ¿verdad que sí? Y entonces ellos dicen, pero ven acá, ¿quiénes son estas dos personas que hablan con esta propiedad, con esta autoridad, con Que esta no eran profundidad? estudiados ni nada. Que no tenían, exacto, personas que no eran formadas. Y dicen, ¿qué es lo que están hablando? O sea, ¿de dónde esta gente no viene y no hablan con esta autoridad? ¿Correcto? Sí. Eso es lo que hace el Señor. Ahora el Señor se lo dijo, los voy a convertir en pescadores de hombres, ¿verdad? Sí. Sí. Ya será... Entonces, ahí hay que ver algunos elementos que son transversales y que tenemos que considerar. En el tema de la formación de la iglesia primitiva, del rol que cada uno tuvo. Pero es interesante mencionar que aunque algunos de esos apóstoles tienen libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Sí. Amén. Como tiene Pedro, que tiene primera y segunda de Pedro, ¿verdad? Juan tiene primera, segunda, tercera de Juan y el Mateo, libro de Apocalipsis. Evangelio. Mateo, tiene Santiago, Santiago. ¿verdad que sí? No es menos cierto que la mayoría de ellos no dejaron trazas
en ese sentido a nivel de las escrituras. De hecho, como estábamos comentando antes de empezar este podcast, y que tú decías muy bien, Edward, algunos de ellos solamente está la mención de su nombre. Pero y nada no lo de quisieron. Sino y que, los hechos, inclusive, quien lo escribió fue Lucas, que no era un apóstol ni era... Exactamente. Hizo una Se recopilación. dice, exacto, hizo una sí. recopilación. Entonces, entonces todo esto, tomándolo en consideración, podemos ver que independientemente no estén tan declarados a través de la palabra, de las escrituras, no es menos cierto que tuvieron una actuación fundamental en ese periodo inicial, porque todos ellos terminaron, la mayoría de ellos, para no decir todos, porque tenemos que sacar a Juan de eso, fueron mártires. Sí. Nosotros resaltamos a Pedro, porque es de quien más se habla, porque no tenemos información de los demás. Exacto. Pero todos los apóstoles, cuando llegó el momento de la persecución, cada uno cogió un rumbo. Y a donde fue, abrieron nuevas iglesias, salvaron vidas, sanaron enfermos, liberaron. O sea, todos, los apóstoles hicieron lo que Jesús había hecho. Y se fueron lejos. Sí, llegaron a hasta la India. Hasta la India sí. Llegaron a predicar. O sea, expusieron sus vidas y dedicaron su vida a ser personas que llevaban el evangelio a más allá de Samaria, como dice la palabra, ¿verdad? Y mira la expresión de Pedro y Juan cuando salen la primera vez que son apresados y azotados con su espada sangrante, se reúnen con los demás creyentes y dicen, Señor, te damos gracias. Amén. Porque hemos padecido por tu causa. Wow. Danos fuerza para seguir adelante y seguir padeciendo, pero gozoso. Gozoso, y fueron Dios degollados, fueron, ¿quién que fue? Decapitado también y crucificado. Pero es interesante también entender y ver esto a la luz de cómo estos hombres fueron impactados a nivel de entregar su vida y decir, ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Sí. Y el propósito de tu vida, de sus vidas, fue transformado al propósito que Dios había diseñado. Y es importante leer el Nuevo Testamento, leer la vida de estos apóstoles, porque nos enseña la transformación que Dios está llamado a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Si permitimos que el Señor lo haga. Sí. Si nosotros definitivamente nos rendimos a Él para que pueda hacer una transformación en nuestras vidas. No hay nada imposible para Dios, ¿verdad? No, Pastor, no hay nada imposible. ¿usted sabe lo que es juntar un celote con un cobrador de impuestos? Wow. Y sobre todo, Edgar, hablemos un poco de lo que era en ese momento para el pueblo judío un cobrador de impuestos. Una persona despreciable. Lo más despreciable que había. Porque robaban, extorsionaban y estaban apoyando a Roma. Exactamente. Entonces el pueblo judío, el pueblo de Israel, lo que quería era liberarse de Roma y tienen a un judío cobrándole los impuestos a ellos. Entonces... Sí. Parecía una contradicción. Eran odiados. Sí, completamente. Entonces los celotes querían matarlos. Y no solamente eso, que eran considerados personas extremadamente amantes al dinero. Sí. Porque habían dejado de espaldas sus tradiciones, sí, su tradición familiar, su relación como sociedad de los judíos, que es bastante cerrada, sí, a ponerse a la disposición de aquellos que lo estaban dominando en ese momento. Sí. Era un traidor. Era un traidor. Y sin embargo el Señor dijo, y porque a él lo cuestionaron por eso, ¿y cómo sí, es posible que él venga aquí a comer con esta gente, con compradores de impuestos? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo no vine a los sanos, yo vine a buscar los enfermos, que son los que necesitan salvación. Amén. Hay mucha lección para nuestra vida en estas enseñanzas de Jesús, porque todos nosotros somos parte de una sociedad que está igual que la de ellos. Unos son borrachones, otros son ladrones, otros son mujeriegos, otros son mentirosos. Cada quien tiene sus pecados. Claro. Pero Jesús, que fue acusado por juntarse con ellos como borrachón y bebedor, o bebedor de vino y comilón, le decían. Sí. Porque se juntó con ellos, no porque estaba bebiendo como ellos o comiendo como ellos. Simplemente por juntarse. Para salvarlos. Entonces hay una lección muy grande para nosotros. Jesús formó sus discípulos para que hicieran lo mismo que Él. Y nosotros decimos que somos discípulos de Cristo. Debemos hacer el máximo esfuerzo
de imitar ser a más nuestro Señor. semejante a Él, incluso de seguir llevando la buena nueva, porque qué mejor ejemplo de esos mismos discípulos que dieron sus vidas torturados, como dice tú, exceptuando Juan, para llevar las buenas nuevas por la fe fortalecida, y como quiera nosotros a veces de cualquier cosita ya no queremos ir a predicar. Y Bueno, dar, a Juan le dieron duro, lo que pasa es que él Claro, murió de claro. manera Sí. natural. Claro. La murió muerte de fue la manera- diferente. Exacto. Y tú ibas a decir algo, Edwin. Sí, que yo creo que solamente este continente es el que queda sin persecución directa Sí. contra los que predican el Evangelio. Ya en el resto del mundo, ok, quizás no te quitan la vida en algunos lugares, en otros sí, pero te tienen una serie de prohibiciones, Sí. de limitaciones, Sí. para que tú no puedas desarrollar el mensaje del Evangelio. Y nosotros tenemos que aprovechar eso, todavía. Sí, tienes mientras haya razón. tiempo. Tienes razón. ¿Y por qué ya está casi terminando? Que, wow, el tiempo vuela. Y cuando el tema es impresionante. Cuando se va y poniendo hermoso. bueno. Sí. Ya se tenemos, nos acaba el tiempo. tenemos que hablar de Pablo. Y Pablo fue discípulo. ¿Qué Bueno, tú puedes decir no de fue Pablo? de los 12 discípulos, ¿verdad? No Pero- fue de los 12. De los 12 apóstoles. Pero Pero, De los Voy a hacer 12 la primera apóstoles. asociación. sí, hazla. ¿Qué tiempo duraron los discípulos 3 años y medio. y qué tiempo duró Pablo preparándose por ahí en una zona? 3 años y medio. Dice que él fue Exacto. entrenado directamente. Pasó Por el eso- mismo tiempo. Sí, claro. Preparándose Aunque con el no mismo conoció Jesús. a Jesús. Y él lo dijo. No lo había conocido. No, pero él Jesús lo se le conoció. reveló Fue porque por él- revelación, no, y exacto. Jesús se le presentó a él. y le enseñó. Y le enseñó. Eso es lo que está cuando él dice que yo soy un hijo, el No terceavo, un caminó hijo con él, abortivo. vamos a decir. Él No dijo, él se caminó llamó con como él. un hijo abortivo porque no fue de los 12 iniciales, Exacto. pero que sí fue uno que el Señor trajo. Y ese es otro temperamento. Sí, El Pablo que empieza en Romanos. Uy, sí. en Hechos, Romanos. No, yo te estoy hablando ya haciendo epístolas, ¿verdad? No es el Pablo del final. No. Es un Pablo indiscutiblemente. transformado. Totalmente. Porque ese también era terrible. Pablo era como Pedro, solo que era culto, Sí. Exacto. pero era un hombre. Ahora llegó hasta Roma llevando la palabra. Dicen que ellos fueron los que Pero- comenzaron la primera iglesia en Roma. Sí, lo que pasa es que ese es el propósito que Dios le había diseñado a él. O sea, el propósito era que su vida era hasta llevar y hablar en Roma. Fíjense Exacto. que A los reyes. 12 apóstoles Gobernantes. estaban como limitados al pueblo judío. Y él era el Pablo de llega para los gentiles, el de los Exacto. gentiles. para nosotros. Sí. Entonces, Pablo es un caso especial, vamos a verlo así, un caso especial, pero también fue apóstol. Sí, es un apóstol especializado. Si lo podemos poner así, ¿verdad que sí? Como dicen ustedes, el abortivo. Pero, Ya lo dice. pero lo dice él. Entonces, pero es importante entender, y quizás a través de las lecturas de las epístolas, el de más impacto Sí. a través de las escrituras. Es decir, Pablo. esa carta de Romanos, mire, es un banjar. Increíble. Es un estudio teológico profundo. Increíble. Que el que lea Romanos tiene que leerlo una y otra, y cada vez Toda que la lo lee vida. va exprimiendo y va sacando y va sacando. Eso es impresionante. Pero hay tanta sabiduría en las escrituras y hay tanta, lógicamente, ministrado por el Espíritu del Señor, la inspiración del Espíritu. Pero la forma en que eso fue transcrito y cómo eso nos ha llegado a nuestros tiempos es una bendición de Dios. Y eso es algo que quisiéramos dejar claro en este tiempo, Eduardo y Amanda, que las personas se acerquen a las Escrituras, a la Biblia, que la lean, que pidan al Señor que le permitan revelarle las verdades que están en esas Escrituras, para que sus vidas sean bendecidas. Cuando uno empieza a leer la Biblia, acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, por lo cual recibimos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos revele lo que dice la palabra. Amén. Y seamos edificados. Y las promesas que están ahí se aplican a nuestra vida cambia. Y eso fue lo que pasó con ellos. Su vida, cuando fueron ministrados, cuando fueron bautizados con el Espíritu de Dios, su vida fue transformada. ¿Qué fue lo que huyó? El miedo. Sí, No hay miedo. ¿Por qué? Porque el miedo se opone a la fe. sí. Lo que decía Amanda, Sí. ellos tenían una fe crecida. Y cuando tú tienes una fe crecida, una fe robusta, el miedo huye de ti. Los Y hechos entonces- termina con Pablo encarcelado y no dice qué pasó más después de ahí, ¿verdad? No, pero Porque lo bello fue lo que dijo ¿cómo Pablo. terminó también Pablo?
Lo Para bello mí, fue lo que el vivir es Cristo. es Cristo. Y el morir, es ganancia. ganancia. Es Wow. más, él se va más lejos, él dice, yo estoy en un trecho, no sé qué escoger. Si seguir vivo, porque así puedo seguir predicando el Evangelio, Sí. o morir y Sí. estar en la presencia del Señor. Sí. No Como sé qué quiera. Pero para eso, Exacto. Edward y Amanda, hay que tener fe. hacer. Oh, Porque Claro, tiene que haber no una tener miedo. revelación de que Dios existe, Amén. que nos ha tocado, porque Pablo vivió la experiencia de vivir con Sí, el Señor. sí. Todo el que acepta al Señor Jesucristo tiene la experiencia de la presencia y la manifestación de Dios en cada una de las acciones de nuestras vidas. Amén. Que a veces no las vemos porque miramos para el otro lado, pero Dios siempre estará ahí con nosotros. Amén. Y yo quiero terminar Que no esto con murió, una cita ¿verdad? bíblica. Que está vivo, que solamente ascendió, pero está vivo. Sí, pero yo quiero terminar con una cita. A ver. Y una cita motivacional, porque ha tocado mi corazón, que es Isaías 41:10. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo te ayudo. Siempre estaré contigo y te sostendré con mi diestra de la justicia. Amén. Amén. Y eso es una promesa que Dios le da a sus hijos. Amén. Y cerramos con esto. Ha sido un tiempo especial. Ha sido un tiempo de poder compartir con todos ustedes la vida de los 12 De apóstoles. edificación, exacto. La importancia que tienen esos apóstoles en la formación de la iglesia primitiva, porque fueron 12 personas que Dios, nuestro Señor Jesucristo, los encomendó a continuar el trabajo que ya Él había iniciado. Tuvieron que sufrir y morir, muchos de ellos de una manera terrible, pero aún así estuvieron dispuestos. Y no solamente estuvieron dispuestos, sino que en el momento que le tocó morir, decidieron que no eran tan dignos como el Señor, y por lo tanto ni siquiera querían morir de la forma en que nuestro Señor murió. Wow. Y eso es pusieron un con mensaje profundo. Eso solamente Así pasa es. cuando hay un Dios que transforma nuestras vidas. Amén. Así que vamos a terminar. Quisiera yo, Eduardo, pedirte que despidamos este podcast con una oración y que tú nos dirijas en oración. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amado Señor, Bendito eres, Padre. Dios bueno y maravilloso. ¿Cómo pasar por alto, Señor, la experiencia de los discípulos con Cristo Jesús? ¿Cómo pasar por alto que hombres tan difíciles como estos 12 apóstoles fueran transformados con la vida de Cristo? ¿Cómo no mencionar la vida del apóstol Pablo, que aunque no era de los 12, fue el último de los apóstoles escogido por ti para llevar el Evangelio? Señor, su ejemplo, sus cambios, las capacidades que ellos humanamente tenían no eran suficientes para transmitir el mensaje tuyo, pero tú le diste tu santo y bendito Espíritu. Y hoy nosotros podemos disfrutar de un evangelio glorioso, de un evangelio de poder, gracias a la obra del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Queremos, Señor, imitar a los apóstoles. Queremos, oh Dios, decir como dijo Pablo, que otros puedan ser imitadores nuestros como lo somos nosotros de ti. Ayúdanos Ayúdanos, Señor. a humillarnos, a reconocerte como Señor, como Salvador, como nuestra guianza, como nuestro Maestro. Amén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos ser verdaderos discípulos. Queremos ser verdaderos trastornadores de este mundo y llevar este mensaje del reino a todas partes, como nos manda en tu palabra. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Gloria. Padre. Gracias hermano por compartir este tiempo, Amanda. Amén. Gracias. Y le pedimos a ustedes que si este especial les gustó, que por favor presionen me gusta y que se suscriban al canal para nuevas emisiones de estos podcasts que son para bendecir la vida sobre la base de la palabra de Dios. Amén. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. La Iglesia Buenas Nuevas presentó Especial de Semana Santa, la última semana de Jesús.